Hola, saludos. Quería decirte que estuve 3 semanas que no publicamos video motivados a que como familia estuvimos atravesando el coronavirus en la familia. Y quería hacer este video para hablarte acerca de qué lecciones podemos aprender ante la crisis personal y familiar de vivir con el coronavirus. Quisiera responder algunas preguntas como qué es una crisis, cómo nos afectan las crisis, cuál es la mejor actitud que tenemos para enfrentar las crisis y qué lección aprendimos nosotros como familia ante la crisis del coronavirus. Las crisis realmente son situaciones que nos sacan de nuestra vivencia común y representan para nosotros una encrucijada. De hecho, la palabra griega para crisis es crino, lo que quiere decir encrucijada de dos caminos. Por un lado, representan un riesgo porque si no sabemos manejar las crisis, nos colocamos en peligro, pero también las crisis representan para nosotros una oportunidad para crecer. ¿Cómo nos afectan las crisis? La crisis, todas las crisis nos van a afectar a todo nivel, porque somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y además estamos en un contexto. Cuando hablamos de la crisis del COVID que estuvimos experimentando, cada persona responde diferente en la forma como reacciona su cuerpo. En el caso de mi hija, dolor de cabeza, mi hijo, malestar, debilidad, mi persona, muchísima fiebre, mi esposa, dificultad grande respiratoria y mucha tos. Entonces, la crisis del COVID va a representar para nosotros una afectación de tipo físico, pero también va a representar una afectación de tipo psicológico, porque te invaden diferentes tipos de pensamientos, de desánimo, de malestar, espera los negativos. También la crisis representa una afectación social porque debe guardarse, por supuesto, el distanciamiento social y prácticamente terminas en cierta forma aislado y si nos hubiese tocado hospitalizarnos, ya eso representa otro elemento psicológico y de tipo social. Y también la crisis te coloca ante una realidad espiritual, te coloca ante el verte frente a frente ante una enfermedad, ante una situación que tú no puedes manejar y ante la necesidad de fortalecer tu fe. ¿Qué aprendimos? Lo primero que aprendimos es que una de las cosas más importantes es la actitud con la que enfrentamos las situaciones. Eso me hizo recordar una frase del doctor Víctor Frank que decía, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y es muy importante interpretar qué significa para nosotros pasar por una situación difícil. En este caso fuimos toda la familia que estuvimos con coronavirus. Y hay algunos pensamientos que vinieron a mi mente en relación. Número uno, el sufrimiento y las tribulaciones son realidades de la vida. A todos nos pasan los problemas, a todos nos van a ocurrir. El que seamos cristianos o creyentes no nos hace inmune a los problemas y a las dificultades. Segundo, el haber pasado por un dolor nos capacita a nosotros para consolar a otros y para comprender a los demás. Con esta vivencia se nos quedó claro en nuestra mente que realmente hay un virus que se llama COVID-19, afecta todo el sistema de tipo respiratorio, mayormente es el impacto que hace este virus y es una realidad. Tercero, en el sufrimiento tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios y de buscar más a Dios en medio de la dificultad. Cuarto, el sufrimiento nos sensibiliza ante aquellos que sufren. Y es interesante saber de que nosotros no estamos exentos de sufrimiento. Otra lección interesante es que Jesucristo es nuestro gran pastor que fue herido, que fue muerto, que fue resucitado, y que su vara y su callado nos pueden infundir aliento y que Él va a estar con nosotros, aunque estemos pasando en el valle de sombras y de muerte. Jesús nos acompaña en cualquier situación de nuestra vida si solamente nosotros abrimos nuestro corazón y entendemos que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestra fortaleza. ¿Qué lecciones aprendemos de manera práctica? Como el coronavirus y como cualquier crisis también nos afecta en todas las áreas de la vida, tenemos que fortalecer las distintas áreas de la vida. Lo primero es que tenemos que cuidar la dimensión física. Tenemos que documentarnos.
Tenemos que aprender, seguir las indicaciones que nos dan los mecanismos autorizados, el aspecto de salud, la parte médica. Entender que ante este virus cada persona reacciona distinto. Por eso es que es muy importante que estemos atentos a los síntomas. Y cuando veamos que pasamos de un síntoma leve a un signo moderado, por ejemplo, que ya estamos hablando de una dificultad respiratoria, inmediatamente tenemos que ir a una asistencia médica sin dudarlo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Una cosa es una sintomatología leve, otra cosa ya es una sintomatología un poquito moderada, que estaría entrando allí cualquier signo respiratorio y después estaría lo que sería una afectación severa. Entonces, estando atento a las indicaciones médicas y estar atento también a las reacciones que estamos teniendo. Sigamos las indicaciones médicas básicas para los aspectos leves. El alcalinizar el cuerpo, tomar bebidas calientes, hacer aspiraciones con eucalipto, con sal, con agua. La importancia de tomar los antipiréticos si tienes muchísima fiebre. Si la fiebre sigue más de 2 o 3 días, usar el antibiótico. En República Dominicana se usa un protocolo específico de vermentina, pero fíjense que en el caso nuestro, ese protocolo a mí me hizo bien a mis hijos, pero en el caso de mi esposa, ese protocolo no funcionó. Y ella tuvo que ir entonces a un especialista, un neumonólogo. Entonces es muy importante aprender a distinguir cuándo es una sintomatología leve, cuándo es una sintomatología moderada y buscar inmediatamente asistencia. También hay que mantener el distanciamiento físico, los protocolos en la casa es muy importante. Otra cosa importante a nivel físico es si usted está con una sintomatología leve, no descuide el caminar, no descuide el respirar, aprenda a relajarse, aprenda a hacer ejercicio. Otra cosa interesante, hágase el examen lo más pronto posible. Nosotros tuvimos ciertos atrasos en hacernos el examen por el tema de cómo se da la cosa en el país, pero es importante hacerse el examen lo más pronto posible para que usted pueda ir directamente a la situación. Y como yo le dije, si pasa un síntoma leve o un síntoma moderado, debes buscar al especialista. Otra cosa muy importante es que cuidar la mente, no solamente el cuerpo. La mente es el gran enemigo a vencer cuando estamos atravesando este tipo de situaciones. Tenemos que vencer el temor, tenemos que vencer la angustia, tenemos que luchar contra los pensamientos negativos. Y nada mejor para eso, si usted es creyente, que mantengas la escritura tanto en tu mente como en tu corazón. Cultiva la paz de Dios. Lleva los pensamientos a Cristo. Para eso ayuda muchísimo escuchar alabanzas, escuchar adoración, escuchar canciones que te ministren muchísima fe. También es muy importante que dialogues, que hables y que cultives la risa y el buen humor, que puedan tomar un tiempo para despejar la mente. Eso va a ayudar muchísimo a enfrentar esta situación. Otro elemento que ha sido fundamental para nosotros atravesar toda esta crisis es que necesitamos tener una red social fuerte de apoyo emocional. Tener personas en las que tú puedas confiar, con las que tú puedas comunicarte y dialogar. Y también tener una fuerte red de apoyo espiritual. Tener personas que oren por ti, que estén pendientes de ti y con las que tú puedas contar en estos momentos es sumamente importante. También es importante compartir y expresar lo que estamos sintiendo unos por otros, expresarnos y comunicarnos abiertamente en la familia, cultivar mejores relaciones y necesitamos hacer un compromiso mutuo, todos en la casa, porque algunos tendremos sintomatología leve, otros tendremos sintomatología moderada, otros tendríamos sintomatología crítica que ya requerirían hospitalización, pero mientras estemos en la casa, tenemos que hacer un compromiso en que todos nos ayudemos. Y eso hay que dialogarlo, eso hay que acordarlo, eso hay que hablarlo. Donde quienes van a limpiar, todos los días hay que limpiar la casa, todos los días hay que mantener el protocolo de salud, hay que hacer un tipo de alimentación que suba las defensas, hay que cumplir un tratamiento y muy importante, si estamos con personas conviviendo, que todos participemos. Sin olvidarnos, por supuesto, de cuidar a los demás, de guardar nuestro distanciamiento social, de guardar nuestra cuarentena y de protegernos a nosotros y proteger a los demás. Y finalmente te quiero hablar del cuidado de la dimensión espiritual. Es muy importante
que todo lo que nos pasa en la vida, nosotros lo podamos enfrentar con fe y con convicción. Una de las cosas cuando tú estás en el interín de esta enfermedad y cuando ves que te estás agravando y que pareciera que la cosa no avanza y hasta los mismos doctores te dicen, bueno, no sabemos cómo va a funcionar, tal vez vas a tener que salir corriendo, es que tú empiezas a reflexionar en la realidad de la muerte. Y la realidad de la muerte es algo que te ayuda a valorar la vida y a valorar lo que te resta por hacer. En estos días, en algunos momentos estuve pensando, bueno, si se acaba todo y nos toca partir de este mundo, ¿qué hice? ¿Qué dejé pendiente? Y es cuando te vienen mil cosas en la mente. Y eso es bien interesante porque estar frente a la muerte no es para desesperarte, sino estar frente a la muerte te ayuda a comprender mejor la vida. Y después que tú analizas, bueno, y quedó hasta aquí, pues. No pude hacer aquello y no pude hacer lo otro, ni lo voy a poder hacer, tengo que enfrentar esta realidad, es cuando entonces entiendes que necesitas enfrentar lo más difícil, aún hasta la muerte, encomendándote en las manos de Dios. Necesitamos saber que Dios siempre tiene el control. Y como decía el rey David, y que hemos leído muchísimo en los salmos en este tiempo, el rey David decía, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Otra cosa muy importante espiritual, necesitamos perseverar hasta el fin en el proceso de la sanidad. No basta con que nos mejoremos, con que estemos un poquito mejor. Tenemos que luchar hasta que todos estemos sanos. Y es interesante que este virus, por supuesto, nos deja consecuencias en nuestro cuerpo. Cuando saqué la tomografía y se la llevé al doctor, el doctor me decía, bueno, tú tienes como unos arañazos en los pulmones. Y eso es típico en los casos que tratamos con coronavirus, que quedan como marcas en el cuerpo. Y yo le dije, bueno, doctor, pero ¿qué podemos hacer? Me dice, no te preocupes, eso es algo normal. Eso ocurre dentro de 2 semanas, te haremos unos exámenes para ver cómo está esa parte respiratoria. Entonces, fíjense, tenemos que lidiar hasta con las consecuencias. Las personas que pasamos por el coronavirus quedamos con consecuencias que tenemos que atravesar con muchísima fe y con muchísima confianza. El doctor Víctor Frank también decía que la muerte solo puede producir pavor a quien no sabe qué hacer con el tiempo que le es dado a vivir. Entonces, si el Señor nos permite estar aquí y atravesar por esto, es porque Él tiene un propósito y porque todas las cosas que vivimos van a llevarnos a cumplir ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces quería darte estas instrucciones, sé que te di mucha información, pero tú lo puedes detener este video, puedes ir anotando algunas de las cosas que te he dicho y me gustaría orar por todos aquellos que están teniendo en este momento coronavirus o que a lo mejor dentro de unos días usted va a tener que enfrentarse a esta realidad si no ha sido vacunado, si no ha podido guardarse. Pues. Pero la idea es que te cuides, la idea no es esperar que lleguemos a esto, pero si llegamos que lo atravesemos con fe. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración. Quisiera hacer una oración para cerrar este tiempo de este video y yo espero que este mensaje, que te traté de dar algunas enseñanzas en todas las dimensiones, en lo físico, en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual, en cómo nos puede impactar a una familia el coronavirus y qué podemos hacer. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de hacer este video, de compartir este mensaje para hablar un poco de qué lecciones podemos aprender ante las crisis. Sabemos que las crisis son situaciones inesperadas, que a veces no tenemos ni las capacidades ni los recursos de cómo afrontarlas, pero te pedimos que tú nos ayudes y ayudes a cualquier persona que en este momento él o su familia estén teniendo coronavirus, para que tú le des la fortaleza, Señor, la agilidad, Señor, para hacer todas las cosas que ellos pueden hacer sin juzgarse, sin culparse, sino con fortaleza y con la bendición tuya. Y te pido, Señor, que tú cumplas tu propósito en nuestra vida y que nos sanes de toda enfermedad, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén.